Hola, en este mes traigo para ti la historia de San Claudio de la Colombière. Este gran sacerdote, un gran hombre, estudioso, filósofo, amante de la literatura y artista, ha sido reconocido sobre todo por ser el padre espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. Pero no quiero adelantarme a contarte esta historia. Quiero darte una pequeña introducción, invitarte a que veas el video por completo, o si no, también te invito a que lo veas por secciones. Ha sido un trabajo que, bueno, por supuesto me gusta mucho, por eso lo elaboro, por eso lo traigo acá y lo presento ante ti. Espero te guste y te ayude también a conocer un poco más de la historia, de todo lo que ha sido la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a lo largo de la historia de la Iglesia. Bueno, iniciemos. Su padre Bertrand Colombière y su madre Margarita Coindat se casaron en 1633. Tuvieron 7 hijos. 4 de ellos fueron consagrados al servicio de Dios. Claudio, su tercer hijo, nació en Saint-Florian-d'Ausone, en el Delfinado, en Francia, el 2 de febrero de 1641, y fue bautizado el mismo día o al día siguiente. Hizo su primera comunión a los 10 años y fue confirmado a los 13. Su padre y abuelo fueron notarios y su madre hija de un comerciante de Vienne, por lo que su familia era noble y rica. Su madre murió el 3 de agosto de 1661 y el párroco de Vienne le dio sepultura en la misma iglesia por su buena vida cristiana. Cuando Claudio tenía 9 años, sus padres lo enviaron a estudiar a Lyon, a la escuela de Nuestra Señora del Buen Suceso de los jesuitas. Un año después pasó a estudiar al Colegio de la Trinidad, que también tenían los jesuitas en la misma ciudad de Lyon. San Claudio era un hombre de naturaleza sensible a las relaciones familiares y amistosas. Estaba inclinado a la literatura y el arte, y estaba atraído por lo más digno de la vida social, pero no era un hombre que se dejara guiar por el sentimiento. En este tiempo fue reconocido por su piedad, su inteligencia y por llevar una vida ejemplar. En esos primeros años nos dejó esta confesión en uno de sus escritos. Sentía enorme aversión a la vida que abrazaba. Pero ya en 1658 empezó el noviciado de los jesuitas en Aviñón, junto con 32 compañeros. Claudio dijo en este momento sobre su noviciado: «Oh, si yo pudiera tener el mismo fervor que tenía en mi noviciado». En 1660 hizo los votos temporales y al terminar, el padre Papon, que era su maestro, dio el siguiente informe: «Tiene grandes talentos, juicio poco común y una prudencia consumada. Su experiencia es bastante grande por lo que hace a los estudios. Los ha comenzado bien. Lo creo apto para toda clase de ministerios». San Claudio estudió filosofía y en 1661 fue profesor de gramática durante 4 años y 1 año profesor de humanidades. Los siguientes 4 años estudió teología en París, desde 1666 hasta 1670. Esto lo estudió en el Colegio de Clermont, en el mismo tiempo que fue preceptor de los hijos de Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV. Fue ordenado sacerdote en París el 6 de abril de 1669 y en 1670 los superiores lo enviaron a Lyon, al Colegio de la Trinidad, a enseñar retórica. Después de 3 años, en 1673, el rector, padre de Chaise, le pone como obligación dedicarse a la predicación y no a la enseñanza. El 21 de noviembre de 1674 tomó los votos de la tercera aprobación de observar todas las reglas de los jesuitas, y fue aquí cuando dijo: «Este voto no perturbó mi espíritu, al contrario, me dio una gran libertad de espíritu y ánimos para ser santo, diciendo: Dios mío, quiero hacerme santo entre tú y yo. Hay que ser santos para hacer santos a los demás, y mis defectos considerables me hacen ver cuán lejos estoy de la santidad. Señor,
hazme santo, no escatimes nada para hacerme bueno, porque yo quiero serlo, cueste lo que cueste. De manera excepcional, después de 3 meses del año de probación, hizo sus votos solemnes el 2 de febrero de 1675, cuando tenía 34 años. El padre Raviñón lo llamó el rey de los predicadores. Dijo: las ediciones de sus sermones produjeron en las almas y aún continúan produciendo grandes frutos espirituales. De hecho, considerando el lugar y la duración de su ministerio, parecen menos envejecidos que los de otros oradores de mayor fama. Esto lo dijo el dicasterio de la causa de los santos. En Lyon, San Claudio fundó varias agrupaciones religiosas. Una fue la Congregación de la Asunción, compuesta por las personas más notables de la ciudad, y otras 2 congregaciones para artesanos bajo el título de la Purificación y de la Natividad de Nuestra Señora. En 1675 fue nombrado rector del Colegio de Paray-le-Monial, o como lo llamaríamos Paray. Muchos se sorprendían de que un hombre tan eminente fuera destinado a una ciudad tan recóndita como Paray, pero se explicaba esto porque se necesitaba un sacerdote prudente y sabio para dirigir a una religiosa que decía tener revelaciones y que la mayoría, empezando por sus hermanas, su superiora y los sacerdotes del lugar, consideraban una visionaria, Santa María Margarita de Alacoque. En la homilía del día de su canonización, el Papa Juan Pablo II dijo que el padre La Colombier, con una gran seguridad de discernimiento, acreditó enseguida la experiencia mística de esa discípula amada del Sagrado Corazón, con la cual entabló una hermosa fraternidad espiritual. Recibió de ella un mensaje que tuvo una gran resonancia. Este es el corazón que amó tanto a los hombres, que no ahorró nada hasta agotarse y consumarse para testimoniar su amor. En muchas ocasiones el padre Claudio fue considerado ingenuo por creer las visiones e imaginaciones de la hermana. Pero durante este tiempo predicó a las hermanas de la Visitación, a las Ursulinas y también en la iglesia de San Nicolás, y era muy apreciado como confesor. Consiguió muchas conversiones. Ordenó a María Margarita poner por escrito sus revelaciones, y los 2 se consagraron al corazón de Jesús el 21 de junio de 1675, octava de la fiesta del Corpus Christi y fiesta de San Luis Gonzaga. Esta fue la primera fiesta del corazón de Jesús. Después de 18 meses de estar en Paray, entre febrero de 1675 a septiembre de 1676, el padre Claudio recibió la orden de ir a Londres como predicador oficial de la duquesa de York, quien era María Beatriz, duquesa de Módena, Italia. Pero dejó tan buen recuerdo en Paray que todos los católicos lo llamaban querubín. En octubre inicia un viaje a Londres para ser el capellán y predicador de la duquesa de York en el Palacio de St. James, un palacio en la ciudad de Westminster. Allí trató de fomentar la devoción al corazón de Jesús y los que lo conocían en Londres lo llamaban el Santo. En una carta escrita a su hermana en 1677 le dijo: «Sirvo a una princesa sumamente buena en todo sentido, de una piedad ejemplar y de gran dulzura. Por lo demás, no me turba el tumulto de la corte más que si estuviera en un desierto, y solo depende de mí ser tan observante como en nuestras casas». El padre Claudio mantuvo una vida austera, hacía penitencias voluntarias, repartía el dinero que recibía como capellán entre los pobres, hizo voto de no decir nada para ser alabado y de no oír la bella música que tanto le gustaba para ofrecérsela a Jesús por amor. Llegó a convertir a unos 20 religiosos o sacerdotes apóstatas que se habían pasado al anglicanismo protestante. El padre Claudio dijo: «Tengo entre manos muchas buenas obras, todas las cuales se refieren a la conversión o a la santificación de las almas. Me siento con un celo mucho mayor para ayudar a los que quieren tender a la perfección,
y para inspirar este deseo a los que no lo tienen. Escribe el padre Claudio: he reconocido que Dios quiere servirse de mí, procurando el cumplimiento de sus deseos respecto a la devoción que has sugerido a una persona, Santa Margarita María, a quien Él se comunica muy confidencialmente y para lo cual ha querido servirse de mi flaqueza. Ya he inspirado a muchas personas en Inglaterra y he escrito a Francia a uno de mis amigos, rogándole que dé a conocer su valor en el sitio en que se encuentra. Al llamado de nuestro Señor, San Claudio siempre respondió: Señor, haz en mí tu voluntad. Por ti, divino corazón de Jesucristo, hago todo. El padre Claudio se entregó en alma y cuerpo al Sagrado Corazón, ardiendo siempre de amor. Incluso en la prueba practicó el olvido de sí mismo a fin de llegar a la pureza del amor y elevar el mundo a Dios. Sintiendo su debilidad, se remitió al poder de la gracia. Animó a practicar la devoción al corazón de Jesús en los conventos de las visitadinas o salesas de Condrieu. Decía el padre Claudio: este es el corazón que amó tanto a los hombres, que no ahorró nada hasta agotarse y consumirse para testimoniar su amor. De esta manera, trabajaba para animar la práctica de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. También decía: el Señor pidió que se honrara su corazón con una fiesta, haciéndole una reparación de honor en la comunión eucarística. Margarita María transmitió al servidor fiel y perfecto amigo que reconocía en el Padre la Colombier la misión de establecer esa devoción y de complacer a mi divino corazón. Los papas Pío XI y Pío XII fervorecieron este culto, discerniendo en esta una respuesta espiritual a las dificultades que se estaban presentando en la época, dificultades para la fe y la Iglesia. En la encíclica Annum Sacrum de 1900 escribieron: es el Sagrado Corazón de Jesús un símbolo y una imagen clara del amor infinito de Jesucristo, amor que nos impulsa a amarnos los unos a los otros. El mensaje de Parai, dice el Vaticano, fue accesible tanto a los humildes como a los grandes de este mundo. Respondió aún más a los extravíos de la época que especialmente se pudieron ver a través de una concepción impersonal de Dios, del hombre apartándose del encuentro personal con Cristo y de sus fuentes de gracia, pues el hombre querría ser el único señor de su historia y dictarse su propia ley. Así que el Sagrado Corazón responde y aclara la relación del hombre con Dios y del hombre con el mundo mediante la luz que viene de este mismo corazón de Dios. Desde el primer momento en que San Claudio llegó a Inglaterra, el Consejo Privado del Rey había ordenado el cierre de iglesias y capillas del reino a todos los católicos ingleses. El rey Carlos II, sin embargo, había prometido a la duquesa de York contar con una capilla exclusiva, y solo el padre Claudio podía predicar públicamente para los ingleses y para los extranjeros, y así lo hizo durante los siguientes 18 meses. Uno de los dolores que padeció el padre Claudio fue la profanación de la Eucaristía, especialmente la noche del Sábado Santo de 1677. Él escribió sobre este día: a la mañana siguiente me trajeron un buen número de piezas encontradas en un campo. Envié sobre el terreno a uno de mis sacerdotes, el cual halló muchas hostias consagradas arrojadas por los ladrones en un foso después de haberse llevado el copón del sagrario. San Claudio siempre insistió sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Siempre decía que daría con gusto su vida por convencer a los protestantes de la verdad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Su aliento eran unos pequeños comunicados que le enviaba la hermana Lacoque. Sobre estos comunicados dijo: sin ellos, yo no hubiera podido sostenerme en los sufrimientos que he tenido.
los cuales nunca han sido tan violentos como cuando más ahogado estaba de trabajo. No les sabría expresar bien cuán a propósito han venido sus avisos. Aun cuando ella hubiera visto mi interior, no me hubiera dicho nada más adecuado. Pero al finalizar, en 1678 fue detenido y llevado a la cárcel, King's Bench, que algunos llamaban el infierno anticipado. Esto con el pretexto de llevar a cabo un complot papista, que es una acusación de conjuración contra el rey de Inglaterra. El verdadero motivo era que algunos protestantes importantes se hacían católicos. La humedad, la mala y escasa alimentación y el poco aire terminaron por arruinar la salud de San Claudio, y luego de 5 semanas fue exiliado a Francia. En Lyon mencionó: «Fui acusado en Londres por un joven del Delfinado a quien creía haber convertido. Conforme a su acusación, fui detenido en mi cuarto a las 2 de la madrugada y conducido enseguida a la prisión, de donde salí 2 días después para ser examinado y confrontado con mi acusador, delante de 12 o 15 comisarios de la Cámara de los Lores, después de lo cual me llevaron de nuevo a prisión durante 3 semanas. Felizmente caí enfermo, por lo que el rey me dio 10 días, durante los cuales me dejaron en casa bajo mi palabra y tuve tiempo para despedirme de muchas personas a quienes deseaba ver antes de mi partida a Francia». Desde 1642 hasta 1688, Inglaterra vivió la época que conocemos como la Guerra Civil Inglesa o la Revolución Inglesa. Mientras esto sucedía, los enfrentamientos franco-españoles eran muy frecuentes desde 1635. Como sabemos, los ingleses eran anglicanos desde mediados del siglo XVI. En 1655 estalla nuevamente una guerra anglo-española, cuando Oliver Cromwell, del protectorado inglés, conquista la isla de Jamaica. Así que en 1657 Inglaterra y Francia se alían contra España, y el rey francés Luis XIV debe enfrentar sus tropas a las españolas, obteniendo la victoria y llegando a un acuerdo con el Tratado de los Pirineos. 2 años después, para afirmar la paz, el rey Luis XIV se casa con la infanta española María Teresa, y Francia pasa a ser primera potencia europea, mientras en Londres muere a los 59 años el político inglés Oliver Cromwell. Con esta muerte se restaura la monarquía inglesa, escocesa e irlandesa en Carlos II. En 1666, Londres enfrenta un gran incendio que casi llega a destruirla por completo. Este año y este fuego se recuerda como el Gran Fuego. Las relaciones entre Francia e Inglaterra siempre habían sido hostiles, y en 1668 Inglaterra se une a la Triple Alianza, que eran Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia, ellos contra Francia. Pero se sabe que ambas naciones habían discutido la posibilidad de estrechar lazos desde 1663. El rey de Francia, Luis XIV, el rey inglés, Carlos II, y la hermana de Carlos, que a la vez era cuñada de Luis XIV, Enriqueta Ana Estuardo, duquesa de Orleans, iniciaron conversaciones en 1669. Allí, Carlos anuncia que quería convertirse oficialmente al catolicismo y con él todo su reino. En este tratado, Luis proveería de fondos a Carlos para librarse de la dependencia del Parlamento y un contingente de 6.000 hombres para convertir Inglaterra y probablemente Escocia al catolicismo. Y por otro lado, Carlos debía abandonar la Triple Alianza con Suecia y los Países Bajos y apoyar a Luis en la Guerra de Holanda. Si el resultado de dicha guerra era favorable para los franceses, Inglaterra sería recompensada con varios puertos fluviales en la zona conquistada. Pero en 1678 se vivió en Inglaterra una oleada anticatólica de la cual fue víctima el padre Claudio, que además contribuyó al surgimiento de partidos políticos en Inglaterra, los Whigs liberales y los Tories conservadores. Fue dicho el día de la canonización de Claudio de la Colombière. Francia del siglo XVII fue llamado el Gran Siglo de las Almas.
Fue un tiempo de elevada cultura humana y de desarrollo de las instituciones de esa nación prestigiosa en Europa. Pero fue también un tiempo de conflicto cruel y de pobreza del pueblo. El clero y las órdenes religiosas atravesaron muchas veces una fase de decadencia. De hecho, el pueblo permaneció alejado de la luz de la fe, de los beneficios de la vida espiritual y de la comunión eclesial. Sin embargo, después del Concilio de Trento y de los fundadores como San Francisco de Sales, Berull y San Vicente de Paúl, un movimiento espiritual intenso comenzó a animar la Iglesia en Francia. Se asistió a una gran actividad reformadora. El ministerio sacerdotal se renovó, sobre todo con la creación de seminarios. Los religiosos encontraron nuevamente la autenticidad de su vocación y surgieron nuevas fundaciones. La evangelización del campo adquirió un nuevo impulso con las misiones parroquiales. A la reflexión teológica se asoció un florecimiento místico. Y en este contexto se dio la vida de San Claudio. En 1678 manifestó la tuberculosis por primera vez, con hemorragias de sangre. Su enfermedad se agravó y desde allí empezó a enfermar, con recaídas y vómitos de sangre frecuentes. A la madre Saumez le dice en octubre de 1678: «Desde que le escribí estuve a punto de morir de un nuevo vómito de sangre y de volver a Francia. Los médicos me detuvieron diciéndome que no estaba en estado de hacer el viaje y que podía curarme aquí. Ahora no sé lo que nuestro Señor me prepara, si debo morir o vivir, quedarme aquí o regresar, predicar o no hacer nada. No puedo ni escribir, ni hablar, ni casi rezar. Veo una gran mies. Nunca he tenido tanto deseo de trabajar y no puedo hacer nada. Que se cumpla la voluntad de Dios». En los últimos años de su vida tuvo la oportunidad de visitar a su hermano Humberto y a Santa Margarita María de Alacoque. Su última misa fue en Paray en diciembre de 1681. Murió el 15 de febrero de 1682, primer domingo de Cuaresma, al anochecer, cuando sufrió una fuerte hemoptisis a los 41 años de edad. En su entierro, Margarita María declaró: «Él ha muerto dulcemente en el corazón de Jesús», y al día siguiente de su muerte manifestó que ya no necesitaba oraciones, porque estaba en el cielo, y les aseguró a la madre Graeffé, su superiora, que el padre Claudio había estado privado de la visión beatífica del cielo hasta el momento de su sepultura, 15 horas después de su muerte. Fue enterrado en la iglesia jesuita de Paray. Santa Margarita María de Alacoque escribió sobre él que no temieran invocarlo, pues él es ahora más poderoso que nunca antes. Él está en un buen sitio por la bondad y misericordia del corazón de Jesús. La letanía que le dedicó el día de su fiesta fue: San Claudio, imagen viviente de perfección, hombre de oración, colmado de dones celestiales, sol de perfección, hombre según el corazón de Dios, glorioso mártir de la caridad. Cuenta el doctor Villet en una carta del 25 de marzo de 1715 al padre Beau, jesuita, lo siguiente: «Yo manejé el cráneo de este hombre de Dios y pasé mi dedo por un agujero y toqué la sustancia del cerebro, que no se había corrompido después de 2 meses de enterrado, y mi dedo salió perfumado con un olor muy suave». Pío IX lo proclamó beato el 16 de junio de 1929 y fue canonizado por Juan Pablo II el 31 de mayo de 1992. Hasta aquí el video y la historia de San Claudio de la Colombière. Este gran santo, espero te haya gustado mucho, hayas aprendido, ¿por qué no?, algunas cosas nuevas que antes desconocías, y te encomiendo también regalarme tu like, comentar y compartir. Hasta una próxima ocasión, hasta una próxima historia. Chao.